Y bueno, respecto a ya empezando en cuanto a la sesión, bueno, yo creo que Sebastián lo conocéis todos, creo. Y bueno, ya nos contará él un poco, porque yo creo que las cosas que va a contar va a seguir un poco el curso de sus experiencias vitales, ¿no? En el ámbito profesional. Y bueno, yo creo que es una persona que tiene ya un calado en este mundo de la autogestión, la sociocracia, la holacracia y cualquier cosa que termine en acia, que, que es muy, muy relevante, sobre todo muy desde una experiencia práctica, ¿no? Yo no quería hacer más que esta mini introducción, Sebastián, y te dejo todo para ti y para que conversemos de la manera más amable que queramos. Perfecto, bueno, muy agradecido de la invitación. Siempre estos espacios son muy ricos como para recordar, para ordenar el recuerdo también y volver a aprender de la experiencia. Quisiera comenzar rápidamente, si podemos hacer una ronda de cómo llegamos, aprovechamos de presentarnos y de decir en qué lugar estamos y tal vez algo que queramos compartir adicional. Y bueno, parto yo, soy Sebastián Zulueta, casado, enamorado, padre, y, y en un proceso como de reconstrucción de mi vocación a partir justamente de los descubrimientos de la sociocracia y de las organizaciones liberadas, así que estoy en ese proceso. Nací en Quito, Ecuador, pero me crié aquí en Chile, así que mi primer acento fue ecuatoriano y el acento actual es chileno, como verán. Y le paso a Carmen. Pues muy buenas, soy Carmen y puedo contar de este momento vital también, porque estamos en un momento dulce y a la vez, pues bueno, un momento de redescubrimiento y un momento también de reconstrucción muy similar a lo que tú comentas. Estamos intentando aquí construir organizaciones más humanas o al menos acompañar a ello. Y pues bueno, en este proceso de encontrarnos, ¿no? Los que realmente estamos en esta misma sintonía. Y pues bueno, ahí estoy en Valencia, España. ¿Y qué más contaros? Pues así de entrada lo dejo ahí, ya continúo luego. ¿A quién le pasas? Le paso a Israel. Bendita la suerte mía. ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto. Mi nombre es Israel Flores Ruiz. Soy de México, bueno, del estado de Tamaulipas, para ser más exactos, la localidad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tengo 41 años, soy ingeniero industrial. Actualmente estoy estudiando la maestría en administración de empresas. Padre de familia y actualmente estoy laborando en una empresa de productos médicos, se llama Medline. Estaba dándole una segunda revisada, voy a ser honesto, este, al título de la plática de hoy, la sociocracia. Eres, ¿cómo se le llama? Ah, ¿Eres presentador de este tipo de temas, a nivel local o a nivel más grande? Disculpa mi indiscreción. Me ha tocado hacer hartas presentaciones y soy parte de distintas organizaciones sociocráticas, entre ellas una que se llama Sociocracy for All, y estoy en el círculo de misión, que es como el círculo mayor o en otras organizaciones una especie de directorio. Algo vamos a hablar de eso. Por eso también me llamó la atención. De hecho, es la segunda vez que participo en estos foros. La vez pasada tuve el placer de conocer aquí a los presentes, de hecho, de antemano, entre otros más. Digamos que mi expectativa no es precisamente una. No, soy una persona, y repito, tengo 41 años, pero me siento con la madurez de tal manera que me hace falta conocer más gente
pero más que conocer más gente es conocer la mentalidad, esa manera de desarrollarla. Precisamente el título de Sociocracia me pareció buena idea para indagar en temas más profundos. Gracias. ¿A quién quieres escuchar, Ismael? Vamos a irnos con Montse. Bueno, pues nada, yo soy Monse, trabajo en la administración. Pensar en hablar de sociocracia en la administración es misión imposible, pero bueno, soy una enamorada de las organizaciones y me encantaría que fueran de otra manera. Y por lo menos que la gente pues fuera con todo a trabajar, igual que vamos con todo por la vida, pues que fuéramos con todo a trabajar, ¿no? Y me considero una antisistema dentro del sistema y amo lo que hacen tanto Pedro como Carmen como Pepa, ¿no? Esa visión que tienen ellos de intentar hacer las cosas mejor y de traer otra visión y otro modelo aquí ahora. Y nada, aquí estoy apoyando y aprendiendo. Y ahí lo dejo. Y estoy en Madrid. Y le doy la palabra a Marcial. Marcial. Ya. Muchas gracias, Monse. A ver, yo soy Marcial Quintana, radico en México, en Guadalajara, la cuna del mariachi y el tequila, así es que bienvenido para cuando quiera. Trabajé mucho tiempo en la parte de consultoría y desde 2017 que conocí el libro de Laloux, pues dejé todo eso porque me di cuenta que era necesario reinventar las organizaciones, ¿no? Entonces, desde entonces me he convertido así en pues un apasionado investigador y divulgador de esta nueva forma de entender el mundo del trabajo, el mundo de las organizaciones, el mundo de de la gestión de las empresas. Y trabajo con diferentes movimientos, me da muchísimo gusto la relación que hemos creado con emergentes. Trabajo con Reimagina 2030, que es un movimiento ahí latinoamericano para ir conectando pues todas las compañías y corrientes y escritores y productores de podcast que están brotando en los países que hablamos español. Trabajo con un grupo que se llama Radical, de Matt Pérez y José Leal, divulgando esta nueva forma de concebir las compañías, ¿no? Me interesa mucho este tema de la cogestión y ahora ir un poquito más allá hacia la copropiedad, ¿no? O sea, cómo necesitamos trabajar en repensar la propiedad de las organizaciones. Entonces, bueno, pues encantado de conocer. Sé que hay un mundo maravilloso desde la sociocracia, desde la holacracia, desde todas estas nuevas formas de facilitar el trabajo para las organizaciones. Entonces, encantado de poder estar aquí. Me tengo que retirar a la 1 por un compromiso previo, pero de mil amores dispuesto. Le paso la palabra a Pedro. Muy bien, muchas gracias, Marcial. Pues la verdad es que cuando os estaba escuchando y tratando de presentarme, bueno, estoy en Madrid y soy uno de los liantes de este proyecto de emergentes, con Carmen, con Monse, con Pepa, y un poco la reflexión que me hacía, y al hilo de lo que comentaba Marcial, realmente nos hemos ido encontrando, los que estamos emergentes nos hemos ido encontrando en los últimos 7, 8 años, 5, 2, 3, depende de... Pepa, por ejemplo, pues yo no sé, nos conocimos yo creo que hace ya 7, 8 años y empezamos a maquinar ya a este respecto. Y era un poco la misma filosofía, ¿no? De esto hay que reinventarlo, o sea, esto de alguna manera está agotado, este modelo y esta forma de hacer y demás, ¿no? Y, y la verdad es que hemos sido, fíjate, me acuerdo perfectamente el día que conocí a Monse, que apareció en el Media Lab, en unas reuniones que hacíamos mensuales presenciales, cuando se podía trabajar así fácilmente presencial, y era un grupo que llamamos Cuatil.
Era pues alrededor preguntas y respuestas sobre lo que era el mundo TIL, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo pensaba, digo, qué lujazo el poder estar aquí en una charla, como comentaba Israel, con formas de pensar, pudiendo intercambiar con gente de múltiples sitios, de múltiples perspectivas, y que podamos tener este rato que para mí es un súper lujo, que a lo mejor cuando empezamos no nos podíamos ni imaginar, porque también quizás el mundo pre-COVID era un poco diferente y como que era más difícil el acceder al mundo online, o era menos habitual. Claro, para mí esto ahora mismo es un auténtico lujo que os reconozco que voy a disfrutar, pero vamos, como un enano. Y le paso la palabra a Pepa, si puedes, Pepa. No sé si... No sabemos si puedes, Pepa. Estás con el micrófono apagado, pero si no, no te preocupes. Sí, unas palabras nada más. No es el mejor momento, pero bueno, os digo, yo estoy en Madrid, soy parte de Emergentes y nada, ahora mismo viviendo una experiencia nueva que no había tenido el placer de vivir hasta ahora. No cuento nada más sobre esto, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Pepa, en todos esos desafíos que te presenta la vida. Bueno, un lujo poder comenzar así una presentación, preparando la tierra, humanizándose, conectándose, conociéndose y poder partir un poquito con las personas, que es parte importante de lo que es la sociocracia y el camino que estamos buscando, quienes estamos aquí reunidas, reunidos, gracias a Emergentes. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Y efectivamente creo que es desafiante. Hay un tema que no quise tocar al principio y voy a simplemente como mencionarlo a la pasada, que es como tal vez uno de mis grandes dilemas sociocráticos. Yo me considero hoy día un sociócrata, más que un demócrata, un sociócrata. Y ustedes saben que en Chile hace poco tiempo se rechazó una constitución que había sido construida por mucha gente y que para mí era una propuesta que era mi preferencia. O sea, a mí me gustaba en gran parte lo que contenía esa constitución, pero tenía al país completamente dividido y de hecho casi 2/3 partes rechazaron esa propuesta. Y cuando yo fui a las urnas a votar y que finalmente voté apruebo, estaba muy contrariado porque decía, ¿qué hago? Si es que yo actuara sociocráticamente, tendría que solo aprobar algo que esté bajo la regla del consentimiento, bajo esa máxima que es que las políticas se deciden por el consentimiento de todas las partes. Y esta era una constitución que tenía dividido al país. Y yo decía, bueno, claramente voy a jugar con las reglas democráticas, pero no creo que debiera ser el camino. Entonces estaba totalmente contrariado y hasta el último momento pensaba si es que debiera o no como votar por mi preferencia o votar por un proceso que era distinto. Era como decir, mira, yo me declaro como fuera del sistema, al margen de este modelo democrático, y fue algo que yo creo que todavía me va cuestionando. Así que la sociocracia, que es lo que les voy a compartir hoy día, a partir de 2 casos, termina cuando uno lo empieza a vivir como una filosofía, termina desafiando mucho el día a día e incluso la forma de ver el mundo. Bueno, les voy a compartir un poquito mi experiencia. Traje una presentación, Pedro tiene todos los links. Mi presentación está hecha en una pizarra virtual. Miro. Sebastián, ¿los comparto los links? Sí, por supuesto, como quieras.
Voy a compartir también pantalla y la idea es que puedan visitar después, si es que les hace algún sentido, es una presentación no muy compleja, poder visitar de nuevo esta pizarra, y también ahí hay un par de materiales que ustedes pueden descargar. Pero bueno, ¿Te puedo pedir un favorzote, Sebastián? por supuesto. Ahorita que mencionabas todo, es una breve pausa. Dijiste cómo empezamos a ver el mundo o la vida diferente por medio de la filosofía o con filosofía, mencionaste. Con la filosofía que hay detrás de la sociocracia. Ah, Claro, voy a presentar un poquito, para quienes no conozcan la sociocracia, voy a hacer como una pequeña presentación, un resumen resumido, pero tal vez me sirve tu intervención, Ismael, para preguntar, ¿quiénes de ustedes han escuchado previo a esta conversación lo que es la sociocracia? Si pueden levantar la mano. Sí, Ismael, entonces tú no habías tenido una aproximación tan cercana a este concepto. la habré escuchado, no lo va a negar. Aquí el detalle es de que no me he involucrado. Entonces, Perfecto. estamos uniendo dos palabras nada más, pero igual es interesante profundizarlo de esa manera, ¿verdad? Por eso, Perfecto. por eso cuando mencionaste la parte de la filosofía, pues se entiende claramente que es cuestionarse ciertas cosas. Entonces, sí es parte de lo que me imaginaba hasta donde voy. Perfecto. Mira, yo estudié también administración de empresas, y cuando conocí la sociocracia dije, ¿por qué nadie me había dicho que esto existía hace tanto tiempo? Y la verdad que me hizo cuestionar de principio a fin todo lo que aprendí en la escuela de administración y economía aquí en Chile, en la Universidad Católica. Voy a ser Pero, incisivo en esta parte. En la escuela nos van a enseñar lo que quieren que aprendamos. Siempre va a ser así. Eso es por default. Desgraciadamente, nosotros somos 7 personas aquí, y a lo mejor nosotros podemos contemplar el concepto como tal, pero hay muchas allá afuera que no lo van a aceptar. Perdón. bueno, sumerjámonos en esto, y por favor, vamos interrumpiéndonos todo el rato para poder compartir con ustedes lo que a ustedes les vaya interesando, o preguntas. Lo primero es preguntarles si es que se ve lo que tengo en pantalla. Sí. ¿Sí? Sí. Todo el título, aceleradores y frenos en la implementación de la sociocracia a partir de 2 casos, ¿sí? Perfecto, esa es la presentación que traigo hoy día. Y estos 2 casos son 2 casos en los que estoy muy involucrado vocacionalmente y biográficamente. El primero es la Fundación América Solidaria Internacional, una organización latinoamericana que está presente en más de 8 países con organizaciones, y en más de 14 países con proyectos. Organización que dejé de dirigir el año pasado, y que tiene mi corazón y parte también de mi historia, y en su conformación también parte de mis pensamientos, junto con los de tantas otras personas. Y es una organización que se dedica a trabajar por fomentar, por impulsar la participación de la niñez y de la adolescencia en nuestra sociedad, principalmente a través de proyectos de transformación social. Y la segunda organización es una organización que es de mi padre, y digo de mi padre porque esta es una organización que se construye a partir de una plaza pública. Mi padre es agente de aduana, y los agentes de aduana en Chile, no sé si en sus respectivos países también, es una plaza a la cual se concursa, y cuando si es que tú ganas el concurso público, tienes una plaza, y es un cargo que es auxiliar
del servicio público. Entonces, de alguna manera, él lo que hace es una función pública a través de una organización privada, pero que tiene que cumplir con toda la normativa aduanera y si es que esta organización se aleja de la normativa e infringe la legislación y la norma, te quitan la plaza, ¿cierto? Te quitan el título de agente de aduana y ya no puedes intermediar. Y básicamente a lo que se dedica es ser el intermediario entre las personas que exportan e importan, las personas y organizaciones, y el Estado y principalmente el Servicio Nacional de Aduanas, que es muy parecido al servicio de impuestos internos, pero en todo lo que se refiere a la importación y exportación de mercancía. Entonces, voy a contarles cómo estas dos organizaciones transitan a través de la sociocracia y qué aprendizajes podemos sacar de esto. Entonces, los objetivos de esta presentación es poder identificar los aceleradores y frenos de la implementación de la sociocracia a partir de estos dos casos, una en la que prosperó y otra en la que duró 3-4 años. Y los objetivos específicos es conocer un análisis comparado del proceso de implementación, identificar los aceleradores y frenos y finalmente que podamos tener una reflexión donde surjan cosas nuevas aparte de las que yo traje hoy día para compartir con ustedes. Así que tal vez esa va a ser la parte más interesante de todas. Seguimos, aquí hay una caja de herramientas donde les traje algún material que puede permitir profundizar en algunas de las cosas que vamos a ver hoy día. El primer documento que está puesto aquí, ustedes cuando entren al link de Miro, ustedes pueden pinchar este documento y después pueden descargarlo. ¿Okay? Aquí les va a aparecer esta barra y ustedes los descargan y en todo caso Pedro ya les envió o les va a enviar los links de estos mismos documentos. Este es un documento que se llama Principios de Construcción y Reglas del Diseño en el caso del diseño circular, escrito por George Romee, que es de los Países Bajos, específicamente de la zona de Holanda. Y para mí es una de las personas más claras y más sintéticas en poder transmitir lo que es la sociocracia desde el concepto de diseño circular, ¿no es cierto? La sociocracia tiene distintas vertientes, los vamos a ver en un par de segundos más, pero una de ellas, que es la más tradicional, la que sigue un poco la línea de pensamiento de Gerard Endenburg, es la del diseño circular sociocrático. Y para mí una de las personas más claras y más lúcidas en transmitir este conocimiento es Romee, y tiene distintos papers, algunos de ellos los hemos traducido al español y para mí siempre me resultan como iluminadores. Y este paper, esta investigación, la encontré especialmente relacionada a lo que voy a presentar y tal vez debía haber hecho una presentación en torno a este paper y no en torno a mi experiencia, porque creo que él es mucho más claro y directo en lo que voy a compartir con ustedes. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. El segundo documento que está aquí, les pido disculpas porque está en inglés, tengo un desafío de traducirlo al español, es mi aplicación o mi postulación para la certificación en sociocracia que pude, en la cual fui aprobada tanto por Governance Alive, que es la organización que lidera John Buck, y también por la organización de la cual yo soy parte, que es Sociocracy for All, que es liderada también entre las personas que la fundó está Jerry Koch González. Y aquí lo encuentro especialmente interesante porque hay un desarrollo más en profundidad de mi experiencia en la agencia de aduana, pero también la experiencia en otra organización que se llama Vivero Los Olmos y que les puede ser de utilidad
al momento de seguir profundizando en esto de la sociocracia. También aquí un documento donde hablo de las diferencias que hay entre la sociocracia y la holacracia, y en qué medida la holacracia es una semi-sociocracia. Ahí van a poder mirarlo si es que quieren profundizar. Y aquí también hay un manual sobre herramientas sociocráticas y otras cositas. Pero bueno, y una presentación sobre una introducción a la sociocracia, basada básicamente en lo que hemos trabajado en la línea hispanohablante de Sociocracy for All. Entonces, perdona, ¿sí? no sé si antes lo he comentado. Está copiado en el chat todos estos links. Digo, por si queréis acceder a ellos, están en el chat del Zoom. Y perdona. Perfecto, gracias, Pedro. Bueno, entonces, tal vez voy a ser repetitivo con esto, pero creo que siempre volver un poquito a revisar como las definiciones basales de lo que vamos a estar conversando nos sirve para poder encuadrar. Ismael, creo que esto te va a servir mucho a ti también para poder, tal vez ciertas nociones que tengas, ponerles nombre y apellido. De hecho, tú dijiste, mira, aquí hay una combinación de dos palabras, ¿no es cierto? Y efectivamente, sociocracia habla de socius y cracia, ¿no es cierto? Que es el gobierno de personas asociadas, a diferencia de democracia, que es el gobierno del pueblo. Aquí se plantea que el pueblo puede amparar muchas injusticias, y una sociedad, el concepto de personas asociadas, nos pone en un nivel más de iguales. Entonces, en ese sentido, la sociocracia nos regala esa metáfora de decir, oye, mira, aquí es el gobierno de personas que somos iguales. Al menos en mi país, yo sé que también en México, yo sé que también en España, nuestro modelo democrático encierra grandes inequidades. La sociocracia para mí me regala nuevamente la posibilidad de pensar que un sistema de organización puede tener en su base la justicia real y no solo una declaración de justicia. Bueno, una definición que nos regala John Buck de sociocracia es un método de gobernanza que reconoce el valor de escuchar a todas las voces junto con proveer una estructura que asegura una máxima productividad y eficiencia. A través de una combinación de herramientas de decisiones inclusivas, jerarquía circular y planificación dinámica, permite que emerja la inteligencia colectiva para hacer frente a un entorno complejo, que también se ha llamado el entorno VUCA, ¿no es cierto?, que es de alta volatilidad, de alta incertidumbre. Entonces aquí voy a avanzar en 3 diapositivas más. La primera es cómo evoluciona el concepto de sociocracia. El concepto lo crea Auguste Comte en 1851. Luego va evolucionando con Ward, con Becke y Cadbury, y después en 1960, 1970, Gerard Endenburg lo relaciona con la cibernética y construye los principios y reglas de la sociocracia, que nuevamente creo que Romé es el que para mí mejor las explica, o sea, con más simplicidad, pero también con la complejidad de las ciencias administrativas. O sea, no es un lenguaje fácil. Y por último, ya hay muchas personas que empiezan a tomar los aprendizajes o las enseñanzas de Gerard Endenburg, y una especialmente importante para mí es John Buck, que traduce del alemán al inglés la sociocracia, y de ese inglés se traduce a múltiples otros idiomas, y toma también distintos caminos. A partir de estas enseñanzas de John Buck, surge también la holacracia, que es yo digo que es una semi-sociocracia, y surgen otros también caminos como la sociocracia 3.0, que para mí la sociocracia 3.0 es más bien como una sociocracia, pero
como fragmentada y tome lo que a usted le guste de la sociocracia. Si le gusta solamente una parte, bien; si le gusta el todo, también bien. Lo interesante es que nos permite observar piezas de un puzzle que construyen el total de la sociocracia. Y el resto ya sigue la línea más tradicional o también conocida como diseño circular sociocrático, que es el que se ha mantenido fiel a los postulados de Gerard Endenburg. Y por último, para terminar volver a como las definiciones centrales de la sociocracia. La sociocracia se construye sobre 3 principios. El primero es la transparencia, que plantea que todas las personas debieran tener acceso a toda la información que les es relevante para tomar decisiones. La equidad o equivalencia también se la traduce por distintos traductores. Y esta equivalencia significa que todas las personas somos igualmente importantes. Entonces, si es que en algún momento tenemos una duda de si una decisión debiera, mira, en una evaluación de desempeño, históricamente ha evaluado la jefatura, y ahora nos preguntamos si es que debieran evaluar también en ese puntaje que reciben las personas, debieran evaluar los pares. Un principio nos dice, mira, en la equivalencia, por supuesto, todas las personas son igualmente importantes. La evaluación de la jefatura es igualmente importante que la de tus pares. Entonces, todas las personas de un círculo o de un equipo debieran evaluar a la otra. Entonces, los principios nos permiten ir resolviendo encrucijadas que vamos encontrando en el camino. Y lo tercero es la efectividad, y la efectividad no solo desde el concepto económico, sino que también desde ser efectivos en el logro del propósito, tanto social como económico, que tiene cualquier organización. Y hay un cuarto principio que plantea Romé, que es el de la jerarquía, de la jerarquía clara, o de una jerarquía no ambigua. Y esto es un concepto que puede chocarle a algunas personas que han trabajado tal vez estimuladas por romper las jerarquías tradicionales, pero decir que la sociocracia se alimenta de una jerarquía súper clara, en una línea que debe ser muy trazable. Tenemos que hacer una muy buena trazabilidad de la jerarquía, pero no es la jerarquía tradicional, no es la jerarquía vertical, sí, y tampoco es una jerarquía inversa, de abajo hacia arriba, si es que podemos hablar de un abajo y un arriba en la sociocracia, sino que es la combinación de ambas, y es lo que en sociocracia se termina llamando una jerarquía circular. Y sin embargo, esa jerarquía circular tiene que ser muy clara, y si es que no es clara, nos presenta algunos problemas, y lo traigo aquí a la mesa porque es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en mi experiencia implementando la sociocracia en organizaciones. Y por último, recordar que hay 4 reglas. O sea, los principios pueden ser como inspiracionales, nos ayudan a dirimir entre una y otra cosa. Si es que tengo información que antes se manejaba solo en la cúpula, por ejemplo, la planificación o la estrategia, solo puedo ocultar esa información si es que hay un acuerdo de ocultarlo. Pero si es que no hay un acuerdo y alguien me dice, oye, ¿me puedes compartir la información? Yo puedo decir, mira, no sé si puedo compartírtela. Mira, el principio de la transparencia dice que me la puedes compartir a no ser que haya un acuerdo que no la compartan, ¿cierto? Pero lo que sí es claro, y Gerard Endenburg lo ha planteado, que la sociocracia se puede distinguir cuando es sociocracia o no es sociocracia,
si es que se cumplen estas 4 reglas. La primera de ellas es el círculo, que plantea que todas las personas dentro de una organización pertenecen a uno o más círculos, y cada uno de estos círculos tiene un propósito único y común que comparten esas personas que son parte de ese círculo. La segunda regla es el doble enlace. Cuando hay 2 círculos que se conectan, que son equipos de trabajo que tienen un propósito en común, células semiautónomas podríamos llamarle desde otras fuentes de conocimiento. Cuando hay 2 círculos que se conectan, por ejemplo, el círculo comercial con el círculo de marketing o con el círculo de ventas, se conforma un doble enlace, y eso significa que siempre hay 2 personas que participan en ambos círculos con la capacidad de ser miembros totales de esos círculos. Lo voy a explicar más adelante con la tercera regla. La tercera regla es el consentimiento. El consentimiento es que las decisiones de política de un círculo se toman en la medida que no haya ninguna objeción, que ninguna de las personas que es miembro de ese círculo tiene una objeción argumentada para que se consienta esa política. Y esto ya nos lleva a hacer una distinción. No todas las decisiones son consentidas. Esto yo creo que es un gran error de muchas de las organizaciones sociocráticas, que terminan consintiendo si es que vamos a subir quién va a ir a comprar el pan, ¿no es cierto? Hay que consentirlo. No, las decisiones operativas se toman muy parecidos a como históricamente se han tomado las decisiones en las organizaciones, o sea, las toma en quien hemos delegado esa decisión, pero las decisiones de política se toman por consentimiento. Y por último, la elección abierta plantea que todas las personas que se incorporan a un círculo deben ser incorporadas a través de un consentimiento posterior a un diálogo abierto. O sea, esta es como una regla que deriva de las anteriores, porque elegir a una persona es una política. ¿Y por qué es una política? Porque afecta a todas las personas del círculo, y como es una política, tiene que ser tomada por consentimiento. Entonces es una mezcla de alguna manera de las 3 anteriores. Y con eso termino la breve presentación de la sociocracia. Y antes de entrar a la presentación, quisiera preguntar si es que hay alguna duda, 2 o 3 intervenciones que permitan aclarar algo que alguien tenga ahí como atravesado. Oye, todavía no entiendo nada, ¿me pueden explicar esto de la sociocracia? O si es que no hay ninguna duda, reacción o comentario, podemos seguir. Yo sé que aquí hay personas que manejan muy bien la sociocracia, así que tal vez también, si quieren complementar con un par de elementos, pueden hacerlo. ¿Será que puedes compartir la filmina 3, la diapositiva 3? Por supuesto. Que algo, o no lo vi bien o no lo entendí. Perfecto, para allá vamos. ¿La 3 es la E o esta? La 3. La que sigue, una atrás. Entonces, si era a ver, ahí mero. Te pasaste. El objetivo general y los objetivos específicos. Sí. Que la ciudad prosperó. Ok, puedes brincarte a la siguiente. La que sigue. Los materiales. Ahí. Punto de gobernanza. Esto suena a Motorola cuando fracasó.
escuchar todas las voces junto con proveer una estructura que asegura una máxima productividad y eficiencia. El grave error de Motorola fue de que se sentía poderoso y que no tenía que escuchar a nadie, y ese fue su grave error. Sí, inclusive la jerarquía circular. Sí, no sé si lo han leído o no, pero esa fue la causa de la decadencia de Motorola, que creyó que todo lo que estaba haciendo era correcto, era perfecto, y a causa de eso cayó. Es prácticamente lo que le pasó a Canon y no me acuerdo qué otras empresas. Pues son ejemplos claramente de empresas que no escuchan, Así es. ni escuchan a los que tienen cerca, ni a los que tienen en la periferia, y hacen realmente de interfase, vamos, de las membranas de la célula, ¿no? Como si fuera una organización, una célula, pues tampoco escuchan a la membrana. Entonces no tiene nada que ver con la sociocracia. La sociocracia tiene que ver, yo entiendo perfectamente a Sebastián cuando lo dice, ¿no? Cuando dice que es una filosofía de vida. Es que cuando tú tomas una decisión y viene alguien y te dice no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, tú esas objeciones las agradeces y las valoras, ¿no? Y entonces te cambia absolutamente toda la vida, ¿no? Vamos, es increíble. Entonces, yo tengo mi fama en mi organización que escucho mucho. ¿Por qué? Porque escucho las objeciones y las intento integrar. Y eso va en el ADN, ¿no? Sebastián, yo creo, vamos, no sé. Cuando has probado la sociocracia, ya no puedes volver atrás. Es precisamente el punto. Esa organización en su momento no escuchó la voz del cliente. En este caso, pues ya ves que existe mucho las sugerencias, este número de sugerencias, etcétera. Críticas, sugerencias o problemas que hayas tenido. Entonces, ese fue particularmente el problema o el hincapié que le dieron, que se dio solo y el cual cayó. Entonces, ahí es a lo que, de ahí donde quería partir. Nada más era el tema. Gracias, Ismael. Lo siento, yo sí he hablado. Sí. No, increíble, gracias. Que sea un diálogo, esto es. Sí, de hecho, cuando llegó la sociocracia a Estados Unidos, como sociocracia tiene un nombre muy asimilable al socialismo, y en Estados Unidos socialismo es como el enemigo de la democracia, comunismo, o sea, la palabra socialismo es peor que comunismo en Estados Unidos. Le tuvieron que buscar un nombre distinto para que no chocara tanto con ese concepto que está como en el ADN de las personas norteamericanas. Perdón, de Estados Unidos de Norteamérica, para que no se sienta Ismael. No, es que es correcto, Norteamérica. Perfecto. Es correcto. Y ahí le encontraron un nombre que es gobernanza dinámica, y eso significa que es una gobernanza que está en permanente cambio gracias al escuchar a todas las partes. Ismael, yo creo que a futuro vas a tener que prepararte una presentación sobre la experiencia de Motorola. Bueno, voy a entrar rápidamente a la parte central de la presentación, si les parece. Y voy a hacer como el análisis comparado de ambas experiencias de implementación. En América Solidaria yo les conté que fui director ejecutivo. Al final le cambiamos el nombre a secretario ejecutivo a mi cargo, porque como estábamos en 8 países, yo era director ejecutivo de América Solidaria Internacional y teníamos los directores ejecutivos en los países y había una confusión, bueno, ¿quién es el director ejecutivo o la directora ejecutiva? Así que mi cargo cambió a secretario ejecutivo. Trabajé, durante 13 años, una organización que al principio tenía 5 personas, terminó teniendo en algún momento alrededor de 100, y cuando yo me fui, 80 personas, trabajando en varios proyectos, 80 personas contratadas, porque teníamos anualmente más de 100 profesionales voluntarios que entregaban un año de su vida para trabajar en distintos proyectos. Y bueno, una organización hermosísima y que me permitió conocer miles de rincones de nuestro bello continente latinoamericano.
Y la otra organización, ya les conté, es la organización donde trabaja, o sea, que mi padre que está ahí es el agente de aduana, y que aquí yo estoy con con personas de mi círculo. El círculo, ahí les voy a contar el círculo de felicidad, ya que a esta persona que está aquí, Angélica, dijo que tanto la sociocracia como la gestión de personas, que somos parte de los equipos que estamos aquí, tienen como fin la felicidad. Y nadie pudo objetar que nos llamáramos Círculo de Felicidad, y así se llama el círculo del cual hoy día soy parte, y estoy en el rol de coordinador. Bueno, América Solidaria de alguna manera es una organización que me tocó construir desde los cimientos, y su filosofía fue algo que en lo que yo influí mucho, junto con Benito Baranda, que es uno de los principales fundadores y uno de los principales activistas sociales en Chile. Es un nombre que se conoce transversalmente en el país. Algunas de las características, bueno, cuando yo me fui, 80 trabajadores, trabajando en 8 países, 21 círculos sociocráticos o semisociocráticos. Y por otro lado, la agencia de aduana, que aquí le pongo el logo, 130 trabajadores y trabajadoras en 6 ciudades distintas, donde hay puertos en nuestro país, 19 círculos que están funcionando hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la motivación de implementar la sociocracia en una y en otra? En América Solidaria, la motivación principal fue una crisis que tuvimos, una crisis económica del 2017, que nos llevó a tener que repensar la forma en que nos estábamos organizando como fundación, y nos llevó a tener que reducir en 1/3 la organización, pero con el desafío de mantener todo el trabajo que estábamos haciendo en el continente. Entonces, en ese momento, justo conocimos lo que eran las organizaciones liberadas, conocimos también la holacracia, y comenzamos implementando la sociocracia desde el modelo holacrático. Y en la agencia de aduana, la motivación principal fue como una seducción de mi padre, una vez que estábamos subiendo en bicicleta el Cerro San Cristóbal, que está aquí en Santiago de Chile. Él me preguntó, oye, cuéntame qué están haciendo en América Solidaria, y yo le dije, mira, nos volvimos locos y locas, estamos implementando un modelo que simplemente no lo conocía, que plantea cosas que para mí eran como el opuesto a la ortodoxia de la administración organizacional, y que permite incluir la voz de todas las personas en las decisiones más importantes de la organización. Y yo dije, bueno, mi padre, que es de la vieja escuela, va a decir, ahora sí que mi hijo se volvió loco, porque ya no podía creer que estuviera trabajando toda mi vida en organizaciones sociales. Entonces, cuando yo estaba esperando su carcajada, él dijo, ayúdanos a implementar esto en la agencia de aduana. Y yo, en verdad, bueno, ahí empezó mi aproximación con la sociocracia ahí, en la agencia de aduana. El periodo de implementación en América Solidaria fueron estos 4 años, desde el 2017, que fue la crisis, hasta el 2021, donde tuvimos que descircularizar la organización. Circularización también es un concepto que se usa mucho como en las metáforas de la sociocracia, ¿no es cierto? Cuando una organización se empieza a sociocratizar, también uno dice, se empezó a circularizar por algunos autores. Y en la agencia de aduana empezó también el mismo periodo, algunos meses después,
yo digo afortunadamente algunos meses después, porque fuimos implementando algunos de los aprendizajes que no funcionaron en la agencia de aduana, perdón, en América Solidaria, los fuimos implementando acá. Por eso yo digo, ojalá iniciar estas experiencias con más diálogo y sobre todo habiendo conversado con personas que lo hayan implementado, porque hay luces y sombras en la implementación. El epicentro, ¿cuál fue el epicentro en América Solidaria? Fue el secretario ejecutivo, yo, que necesitaba una forma de sostener la organización o de orientar a la organización para salir de este naufragio, y el círculo general se entusiasmó mucho. El círculo general es lo que en las organizaciones más tradicionales se llama comité directivo, comité gerencial, o círculo de gerencia, plana mayor, alta gerencia. Bueno, ese equipo de trabajo donde está generalmente la o el secretario ejecutivo, él o la gerenta general con sus gerencias de distintas áreas, eso es un homólogo a lo que sería el círculo general. Y en cambio, en la agencia de aduana entró directo al círculo mayor, que es el homólogo a un directorio, y quien lo impulsó fuertemente fue mi padre, el dueño. Y en ese sentido hubo una diferencia bien importante porque si bien acá yo era lo que podría ser un homólogo al CEO o al gerente general, no estaban en directorio ni era el presidente del directorio, que por supuesto ahí está el poder último de toda organización. Patronato creo que le llaman en España. ¿Cuál fue el modelo sociocrático que ocupamos? Bueno, en América Solidaria comenzamos con la holacracia. Ahí yo les dejé el video porque pueden escuchar en esa otra presentación que hice por qué esto se transformó para mí de ser inicialmente como el madero que nos permitía agarrarnos, asirnos después del naufragio, se transformó en un segundo hundimiento porque generó una rabia, una frustración en las personas que para mí era totalmente contradictorio. Oye, estamos liberando esta organización y las personas decían, mira, esto es una imposición, esto es una como un idealismo de muy pocas personas que lo están imponiendo a la totalidad, muy parecido a lo que se acusó a la propuesta de nueva constitución en Chile. Y que yo creo que está bien, ¿no es cierto? Es un poco la visión de unas pocas personas que buscaba ser como generalizada en una sociedad que no había generado la reflexión ni había dado los pasos previos para que la tierra estuviera madura. Después conocimos la sociocracia 2.0, que nos permitió ir afinando algunos de los patrones sociocráticos, y por último llegamos al diseño circular sociocrático, o sea, lo hicimos al revés. Y en la agencia de aduana entramos desde el comienzo en el diseño circular sociocrático que exige, ¿no es cierto?, un consentimiento progresivo de todas las partes hasta que la organización se va transformando en una organización sociocrática. Yo diría que la gran ventaja de la holacracia es la rapidez, o sea, se plantea ahí, ¿no es cierto?, el modelo del blackout, que es de la noche a la mañana nos transformamos en una organización holacrática, y en el diseño circular sociocrático tú vas consintiendo el paso a paso hasta que logras el consentimiento del círculo mayor y del círculo general con la participación de representantes de los distintos círculos específicos. Algunas prácticas audaces que puedo compartir aquí con ustedes, no es el centro de la presentación, pero son cosas interesantes. En América Solidaria, para mí una de las cosas más emocionantes y que todavía no logro
implementar, no logro que se apruebe como una política en la agencia de aduana, es la desvinculación sociocrática. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo va a ser algo de lo más interesante que le tocó hacer en América Solidaria? Bueno, no sé si ustedes han tenido la desgracia de tener que desvincular a alguien en vuestra historia vital. Pero para mí no hay nada más intoxicante, nada que me reporte más dolor y contrariedad que desvincular a una persona de su trabajo. Desvincular no solo a esa persona, desvincular a su familia de una fuente de ingreso, desvincular a una persona que tal vez podría haber ido mejorando, etc. Bueno, a mí me ha tocado ocasiones de desvincular en una misma mañana a más de 3 o 4 personas, y después de eso yo necesito simplemente un año de desintoxicación, porque quedo así. Bueno, cuando vivimos el proceso de desvinculación sociocrática, una desvinculación en la sociocracia es una política porque afecta a todas las personas del círculo, y como política tiene que ser tomada por consentimiento por todas las personas de un círculo. Y teníamos que desvincular a 2 personas del círculo porque, bueno, una de las ventajas de las organizaciones sociales es que cuando reciben más dinero pueden aumentar su acción, pero cuando llegan las crisis y disminuyen los ingresos, tenemos que ser flexibles y disminuir. Y históricamente a mí me tocaba hacer la decisión dedocrática junto con una conversación con el directorio y otras personas de qué personas tenían que salir de la organización. Bueno, ahora en este caso nos atrevimos a hacerlo sociocráticamente, y lo único que puedo decirles es que en ningún momento me sentí intoxicado. No entró toxina a mi cuerpo. Sí, era una situación incómoda, y muchas personas se me acercaban en conversaciones uno a uno y me decían: Sebastián, yo prefería cuando tú hacías la desvinculación solo, porque ahora yo vivo la angustia de que alguien tiene que salir de este equipo. Y yo dije, wow, imagínate que ahora estamos compartiendo esta triste decisión que otras veces había tenido que tomarla yo solo. Había un compañero en ese tiempo que él, cuando implementamos una nueva práctica sociocrática, él se ponía así, después las manos en la cabeza y decía: nunca creí que en mi vida iba a experimentar algo como esto. O sea, él decía: es que lo encuentro totalmente fantástico, pero fuera de lo que yo hubiera esperado y de lo que he vivenciado en cualquier organización. Bueno, los sueldos los decidíamos sociocráticamente porque son una política, el presupuesto. Logramos implementar también una red internacional adolescente que cuando ya la organización se descircularizó, cuando se desociocratizó, esa red adolescente continúa siendo sociocrática. Y una práctica que yo encuentro interesante fue el proceso de descircularizar o desociocratizar la organización. ¿Por qué? Porque durante 3 años estuvimos desde el Círculo General cada cierto tiempo presentando propuestas para que la organización se hiciera sociocrática completamente, y no lo logramos. Y finalmente, por razones personales, pero también por razones de querer dedicar un poquito más mi vida al tema de la sociocracia, yo decidí dar un paso al costado, y las personas que podían continuar con este esfuerzo de tratar de que se hiciera sociocrática la organización, también dieron un paso al costado, y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que desandar lo andado para que las nuevas personas que llegaran pudieran coordinar la organización desde un modelo más bien piramidal y democrático, que era la forma en que se organizaba previamente a la sociocracia América Solidaria. Entonces, esto lo encuentro súper interesante porque no es llegar a irse y dejar las cosas como estaban, y que las personas lleguen a comandar o andar en una bicicleta que tiene las ruedas que gira de una manera totalmente distinta, ¿no es cierto? Entonces aquí había que
para ser responsables con la organización, teníamos que de alguna manera desandar lo andado, y de hecho una de las primeras cosas que hicimos fue contratar a una persona que iba a continuar liderando la organización, pero que no tenía los conocimientos sociocráticos, y bueno, fuimos desarmando esto. Esto creo que es una de las cosas más interesantes que también me ha tocado vivir. Bueno, en la agencia de aduana, algunas prácticas audaces o interesantes para compartir con ustedes. Todos los años, en octubre, de hecho en este mes, los círculos vuelven a elegir a quien lidera cada uno de los círculos. Para mí, esto es uno de los aprendizajes que voy a revisar al final. Una de las cosas más complejas en la sociocracia es cuando tú no puedes hacer como el callback. No logré encontrar la palabra en español, como llamar a tu líder, revocar. Creo que revocar sería una buena traducción. A quienes lideran, porque mira, elegimos a quien lidera un círculo, pero de repente nos damos cuenta que no era la persona. Y muchas veces tú tienes que desvincular a esa persona porque no funcionó, y pruebas a otra persona, y de repente estás permanentemente buscando nuevas personas, pero además desvinculando a las personas anteriores. Aquí todos los años se vuelve a elegir a quienes lideran los círculos, y nos ha pasado en distintos casos que han cambiado quienes son líderes operativos, operativas, o coordinadoras operativas de los círculos, y hasta el momento en ningún caso ha llevado a una desvinculación de personas. No significa que si es que esa persona después no podemos reubicarla, no significaría que hay que desvincularla, pero hasta el momento hemos tenido la suerte de que no ha pasado. Hacemos capacitación semestral en roles oficiales, o sea, todas las personas que tienen el rol de secretaría, de facilitación, de liderazgo operativo, de guardián de la bitácora, se vuelven a formar en estos temas. Hemos puesto la sociocracia como parte del currículum mínimo de formación de las personas y de las y los líderes. Hemos implementado el modelo de planificación, objetivos y resultados claves, que se lo conoce como OKRs también, desde la lógica sociocrática, y eso ha sido un hit. O sea, para mí es una combinación muy virtuosa. Y hemos también comenzado con el proceso de auditoría en sociocracia a los círculos, para ver, oye, no, si nosotros ya somos sociocráticos, o nosotros no hemos podido avanzar mucho, bueno, hacemos una auditoría y mostramos pasos a seguir. Ahí también tengo una presentación sobre evaluación de avances en la sociocracia dentro del círculo. Eso se las puedo compartir porque no está dentro de los links que les mandamos. Bueno, con respecto a la profundidad, yo creo que nosotros llegamos más profundo en la sociocracia en América Solidaria, porque nos atrevimos a hacer de todo sociocráticamente, incluso las desvinculaciones, los presupuestos, los sueldos, de todo. Y en la agencia de aduana la profundidad ha sido menos. Por ejemplo, todavía no se comparten, nos transparentan los sueldos, todavía las desvinculaciones son más bien verticales y no participativas, etc. Pero el radio de cobertura ha sido menor, fue menor en América Solidaria que en la agencia de aduana. ¿A qué me refiero con esto? En la agencia de aduana llegamos a todos los círculos. En América Solidaria no logramos sociocratizar todos los círculos, y aquí les voy a compartir el diagrama circular de cada una de estas dos organizaciones en su momento más sociocrático, por así decirlo. En este caso, en el 2020, de América Solidaria. ¿A qué me refiero con que el radio fue menor en América Solidaria? Los círculos que tienen una línea continua son círculos que fueron más sociocráticos que no sociocráticos, y los que tienen líneas discontinuas fueron menos sociocráticos. Entonces, como verán, el círculo general empezó a operar sociocráticamente,
el Círculo Internacional de América Solidaria Internacional también, y la mayoría de los círculos que respondían o reportaban al Círculo General, ¿no es cierto? El Círculo Social Internacional y el Círculo de Sostenibilidad Internacional. Aquí está el Círculo de Educación en Solidaridad Global, con esta red que yo les conté, que es la red Adolescente con Causa. Entonces funcionaba muy bien. Sin embargo, y esto es algo que quiero detenerme aquí, los países, cada uno de los distintos países no se sociocratizaron. Y esto nos empezó a generar el problema de la jerarquía ambigua. Y esto es lo que yo les hablé al principio de Gerard Romé, se me olvidó el nombre de pila, el primer nombre de Romé, que él plantea que en la sociocracia la jerarquía tiene que ser súper clara. ¿Y qué pasa? Déjenme entrar aquí con un zoom in en esta parte del diagrama. Los países, América Solidaria Argentina, América Solidaria Chile, América Solidaria Haití, América Solidaria Estados Unidos, círculo país, ¿ok? Pero sus jefaturas, como simbólicas y también reales y también legales, eran los directorios de sus propios países. Entonces, aquí está una pregunta sociocrática muy importante. ¿Quién elige a la persona que lidera América Solidaria Argentina? ¿Lo elige o la elige el círculo de países? Que la sociocracia y una línea jerárquica no ambigua te diría, claro, porque la inteligencia de cómo tienen que trabajar los países está en los países, o lo elige un directorio local, que generalmente son entre 4 y 9 personas, que son personas de distintas formaciones, que conocen muy bien la cultura local, pero no necesariamente son expertas en lo que hacemos, ¿no es cierto? O sea, mira, hay un abogado muy reputado, hay una trabajadora social muy reputada, etc. ¿Quién lo elige, ¿no es cierto? ¿Y quién lo desvincula? Y aquí empezamos a tener problemas importantes porque sucedía que la cadena jerárquica no era clara. Entonces, ¿quién debiera elegir por consentimiento o desvincular por consentimiento a los países? Y ahí empezamos a chocar mucho con los directorios locales, que además un representante de cada uno de los directorios locales era miembro del directorio internacional. Entonces, no sé si alguno de ustedes les ha pasado en las planillas de Excel que de repente les toca un problema. Aquí hay un error recursivo, que tú estás llamando una información que genera la misma fórmula que estás generando, ¿no es cierto? Entonces te dice, no, acá hay un error de recursividad. Aquí se da un error de recursividad total. Y esto es bien importante porque no solo en América Solidaria, sino que yo creo que en muchas organizaciones se da que en algunos equipos empiezan a haber ciertas dictaduras en los equipos, ¿no es cierto? Que hay ciertos liderazgos que son nocivos, que no cumplen tal vez con toda la moral o el código de ética que tiene la organización, y en ese momento la inteligencia organizacional debería permitirte mover a esas personas, ¿no es cierto? Cuando tienes una organización vertical, eso es súper claro. Cuando tienes una organización sociocrática también es claro, porque lo hace el círculo madre, por así decirlo. Puede en cualquier momento retirar a quien lidera un círculo hijo, o desvincular a la persona que lidera un círculo hijo, pero en una organización donde la cadena jerárquica no está clara y es ambigua, se transforma en un dolor de cabeza, porque en el equipo países tú puedes decir, mira, en Argentina o en Chile esta persona no lo está haciendo bien, hay que sacarla, puede haber un consentimiento acá, pero el directorio local que tiene la autoridad legal te lo impide. ¿Okay? Entonces ahí tuvimos problemas bien importantes y por eso yo digo que el radio de sociocratización en América Solidaria fue menor que
en la agencia de aduana, donde está el círculo mayor acá, donde está el círculo general, está el círculo de felicidad, que a mí me toca coordinar, o sea, yo soy ese puntito que participa aquí y aquí. Está el círculo de innovación y desarrollo, de finanzas, el círculo logístico y el círculo comercial. Este es el diagrama circular que abarca la totalidad de la organización. Y donde vamos más lento y con menos profundidad, pero yo diría sostenidamente en el tiempo. Ya, acá llego ya a la parte final para abrir la conversación. Los frenos. ¿Cuáles son los frenos que yo puedo rescatar para la implementación en la sociocracia en América Solidaria? Lo primero es la cadena jerárquica ambigua, que ya profundicé en esto, así que después podemos entrar en eso si les interesa. La imposibilidad del callback o de la revocación de un liderazgo operativo, porque finalmente estaba esta pelea entre no sé, por así decirlo, podría darse una amistad entre personas de un directorio y el directorio ejecutivo local, y eso bloqueaba legalmente la desvinculación, porque finalmente quien es jefe legal dentro del país es la personalidad jurídica que está en manos del directorio local. Entonces esto nos generó muchos dolores de cabeza. Después, algo bien loco, pero es la autonomía democrática como dogma. Y esto es para mí el mismo problema que tiene la ONU o la mayoría de las organizaciones multinacionales y en menor medida, en mucho menor medida, la Unión Europea. Pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la autonomía democrática como dogma? Es decir, mira, perfecto, yo soy parte de una red como la ONU, está bien que me digan, por ejemplo, que tenemos que avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, me parece muy interesante, pero solo si es que yo quiero. Me parece muy bien que ustedes hablen de la democracia, pero solo si yo quiero. ¿Por qué? Porque hay un dogma, hay algo que es más importante. La autonomía nacional, ni siquiera democrática, la autonomía nacional. Un país tiene el poder de autodeterminarse. Bueno, yo creo que el gran problema de nuestro planeta es la exacerbación de la autonomía, de las autonomías nacionales, que están haciendo que el planeta se devaste ecológicamente y que nadie le pueda poner freno, porque los países finalmente dicen, oye, no te metas con nosotros porque nosotros somos autónomos. Hoy día la sociocracia nos regala algo gigante, que es la posibilidad de combinar la autonomía con la heteronomía. Y yo creo que es algo que ha estado explorando muy valientemente la Unión Europea, con algunas caídas como lo que ocurrió con el Brexit, que ustedes saben mucho más que yo, y que podría ser algo interesante de analizar sociocráticamente. También fue muy complejo para la sociocracia una cultura latinoamericana que es muy vertical, o sea, mira, aquí el directorio es el que manda, aquí nosotros vamos a decir la forma en que se hace, la información no puede ser pública, nos pasaba en algunos países, y yo diría que no hubo una apropiación de todo el directorio internacional justamente por los temas anteriores, ¿cierto? Latinoamérica es una organización que tradicionalmente ha sido muy autoritaria y muy vertical. ¿Cuáles son los frenos en la agencia de aduana? Miedo a la transparencia en algunos procesos, como los sueldos, como las desvinculaciones. Eso te permite ir más lento, pero más seguro. O sea, yo claramente creo que el camino es ir diciendo, ok, vamos hasta acá, mañana tal vez estemos más maduros y vamos hasta acá y vamos más allá. La sociocracia, empezamos a hablar mucho de la sociocracia y la sociocracia como nuevo modelo se transformó en el enemigo de todo lo que no funcionaba. Ah, mira, ahora nos está yendo mal en ventas por la sociocracia. O mira, las personas ya no, esta persona no está trabajando y es un mal líder por la sociocracia. Y la sociocracia finalmente se transformó como en el concepto enemigo. Entonces, sí, muchas veces a mí me preguntan, oye, dame un consejo para implementar la sociocracia. Implementa todos los principios y todas las reglas sociocráticas, pero no digas que es sociocracia. No le pongas un nombre, ¿no es cierto? Que lo vivan nomás, que lo vivan.
La rigidez salarial, ¿no es cierto?, que te impide aumentar, o sea, te permite aumentar sueldos, pero no bajar los sueldos por ley en Chile. Eso te impide, ¿no es cierto?, que haya más flexibilidad para mover a los líderes operativos, a las y los líderes. La comunicación nos falla mucho. La organización no tiene en 130 personas no hay ninguna persona que trabaje en comunicación, y yo me saco los pelos, pero no he logrado convencer todavía en esto, y las políticas avanzan muy lento y se conocen muy lento. Vamos a los aceleradores. En América Solidaria algo muy bueno fue la urgencia. Era de vida o muerte cambiar el modelo. En segundo lugar, las nuevas generaciones, muy proclives a implementar esto. Eso fue un jabón, un lubricante que nos permitió avanzar muy rápido. Los OKRs también fue algo que permitió vivir las distintas reglas de la sociocracia desde un modelo que es súper potente y que no viene de la sociocracia, pero que dialoga mucho. Tengo otra presentación sobre sociocracia y OKRs, también se las puedo compartir. Y después la coherencia social. Para una organización social es muy coherente la sociocracia, porque no solo trabajas por una sociedad más justa, sino que lo haces desde un modelo de justicia, donde la forma en que tú te organizas es justa. Entonces, eso también fue un acelerador, que no se ve tanto en las organizaciones empresariales, porque no para todo el mundo la coherencia social tiene que ser un incentivo, ¿no es cierto? Muchas veces es simplemente maximizar ingresos. Y también nos ayudó mucho tener expertos externos e internos que nos fueron acompañando en el proceso de la implementación de la sociocracia. Y aceleradores en la agencia de aduana, capacitación semestral de roles oficiales, una cadena jerárquica clara, el convencimiento del círculo mayor, o sea, a muerte, volvimos a consentir como los estatutos de las agencias de aduana tienen que responder a una normativa muy estricta. Nosotros no podemos hacer estatutos sociocráticos. Entonces, lo que generamos es una política de autogestión sociocrática, que es una de las 3 grandes políticas de la organización. Está la política ISO, que es la política de calidad. Está la política OEA, que es una certificación de seguridad y antiterrorismo. Y la tercera es una política de autogestión sociocrática. Son nuestras 3 grandes normas que todos nuestros procesos tienen que respetar. Y creo que el haber generado esa política de autogestión con la ISO, no sé si les ha tocado trabajar en organizaciones con modelos con estándares ISO. Estos estándares, ¿no es cierto?, se tienen que también ir auditando. Bueno, nosotros también generamos auditorías sociocráticas, así que eso también ha sido bien interesante. Y por último, para abrir la conversación, mis grandes conclusiones o aprendizajes para la implementación de la sociocracia. Lo primero es la apropiación de las máximas autoridades. En América Solidaria, el que el directorio no se hubiera comprado, no hubiera habido un buy-in, como dicen en Gringolandia, no hubo una compra interna del modelo, finalmente nos impidió seguir avanzando. Y en lo personal también me hizo decir, mira, yo quiero ir a acompañar y a ser parte de organizaciones que hagan una apuesta no solo por el qué, sino que también el cómo, empapados por la justicia. Después, las normas que expliciten la sociocracia. Creo que esto es súper importante. Claro, la constitución holacrática es súper rígida, pero yo creo que en la medida que vamos implementando la sociocracia, ojalá que vayamos estableciendo ciertos estándares y que queden escritos, porque si no las personas, me pasó la semana pasada en la agencia de aduana que una persona me dijo, oye, pero nosotros este último tiempo hemos estado consintiendo el ingreso de nuevas personas, pero sin el consentimiento de todas las personas, sino que solo el consentimiento de la comisión que se elige para elegir a la persona. Nosotros le dijimos, bueno, eso no es sociocracia. Entonces ahí, bueno, tuvimos que volver ahí, y teniendo incluso las normas explicitadas, de repente
naturalmente la entropía hace que uno vaya perdiendo como la rigurosidad. Lo tercero, capacitación, capacitación y capacitación. Estos modelos, no solo la sociocracia, sino las organizaciones TIL, las organizaciones liberadas, etc., estamos peleando contra una cultura que es milenaria, o al menos centenaria, centenaria la democracia y la jerarquía piramidal milenaria, y esto requiere capacitación, capacitación, capacitación. Después, la cadena jerárquica clara. No solo en el caso de América Solidaria, muchas veces hay personas que tienen mucho poder y que impiden que nuestras organizaciones tengan ese flujo del poder como luminoso, transparente. Yo creo que aquí es súper importante tener una jerarquía clara, tanto vertical como inversa. O sea, uno podría decir, ok, de este círculo hijo este representante lleva la información hacia el círculo madre, y desde el círculo más pequeño hasta el círculo más central, por así decirlo, debería haber una cadena jerárquica clara que yo pueda ir viendo representante, como hay representantes que hacen la posta, ¿no es cierto? Y lo mismo con las personas que coordinan desde el círculo mayor hacia el círculo más específico. También tiene que haber siempre claridad de quién es la persona que lleva la información de un lado para otro, y así, ¿no es cierto?, se construye la jerarquía circular. Después, la integración con todos los procesos. Ojalá que no hayan modelos que están compitiendo entre ellos. Esto lo hacemos sociocrático y esto no, por supuesto, basándose en este tema del consentimiento progresivo. La sociocracia, si queremos que sea sociocracia, no puede ser impuesta, que es mi gran aprendizaje a partir de las caídas de la holacracia, de nuestras caídas de la holacracia. No digo que a algunas organizaciones les pueda servir mucho y tal vez sea lo mejor, pero desde mi experiencia, al menos desde el convencimiento de la sociocracia, no fue tan exitoso ni tampoco lo que a mí me dejaba en paz. Bueno, esa es la presentación que quería compartir con ustedes, y ahora tenemos pocos segundos para conversar. Sebastián, mil gracias por todo el repaso que nos has dado. Yo te quería hacer una propuesta deshonesta. ¿Tú cómo tienes el mes que viene? Quiero decir, a mí se me han quedado muchísimas preguntas, tengo muchísimas preguntas alrededor de esto. Has apuntado muchos temas y me encantaría tirar del hilo de muchos de esos temas. Entonces, si tú te muestras más generoso aún de lo que ya has sido, y hacemos una especie de segunda parte de este encuentro, donde podamos arrancar desde ya esta especie de contexto, que además vamos a compartir la información y la documentación, y entonces podemos hacer una especie de conversación casi desde el principio, de ir tirando unos temas y otros. Yo creo que sería, al menos para mí, sería súper ilustrativo. No sé para los demás. ¿Cómo lo ves? Yo a mí me encantaría, porque realmente has enunciado un montón de temas que son súper bonitos y súper divertidos. Yo que vengo del mundo de la calidad y del mundo de eso de las auditorías sociocráticas, se me han abierto los ojos así. Entonces me encantaría profundizar en ese tema, ¿no? Y cómo una cultura de ISO, con jerarquía, con responsabilidades, con no sé qué, casa con un sistema sociocrático, ¿no? O todo el mundo de los procesos. Vamos, es que yo soy un mar de dudas. ¿Qué quieres que te diga? Me encantaría, vamos, poder volver a hablar contigo y como dicen los chicos, a calzón quitado y decir, bueno, ¿y esto cómo lo has hecho? Tal cual, yo también estoy en esta línea, ¿eh? A mí me llama mucho la atención, dentro de lo que has comentado, pues cómo hacer realmente ese cambio de marcos mentales, ¿no? Que nos siguen muchas veces, aunque queramos instaurarnos en la sociocracia, seguir en las dinámicas anteriores, ¿no? Es como esa tendencia que hay, como de repente cómo podemos ir rompiendo. Y si dentro de esa capacitación que comentabas, también esto sería una parte importante, ¿no? El poder fomentar algún tipo de capacitación que nos permita ampliar esa mirada, ¿no? Más allá de
experimentar la sociocracia, que ya per se conlleva esto, si hay alguna capacitación específica también que podría ayudar a transitar ese cambio de marco mental, ¿no? No sé, muchas cosas, así que... Ha sido súper interesante. Lourdes también ahora apuntaba en el chat que también, que aunque ella se ha apuntado tarde, que también le haría ilusión una segunda parte. Así que, Sebastián, está contigo. Estamos. No, yo feliz, feliz. Son muchas cosas que uno puede ir abriendo. Disculpen por haberme comido casi todo el tiempo. No, pero Sebastián, sí, era necesario. O sea, si es que yo creo que la cuestión es que necesitamos más tiempo, si es que no es otra. Es que tienes una experiencia práctica de dos tipos de organizaciones totalmente diferentes, ¿sabes? Con dos problemáticas totalmente diferentes, has vivido desde un lado y desde el otro la implantación de la sociocracia y entonces es realmente muy valiosa tu aportación. Muy valiosa, es que podemos aprender muchísimo. Claro, sí, abusando un poco de tu generosidad. Yo feliz, feliz. Pues mira, sí. Entonces, ¿no tienes nada que hacer el martes 8 de noviembre? Pobre pillo, vaya atraco. Te puedes negar, Sebastián, esto es un atraco totalmente. No, en vivo y en directo. ¿Martes cuánto? Martes 8 de noviembre a las 19. Deja de grabar, Pedro, que esto es un poco feo. No, Esto es un marco de confianza. Sí, totalmente. Se juntan generalmente los martes, ¿no es cierto? Vamos a ver, todos el segundo martes de cada mes, pero oye, que si hay que hacer una excepción, tampoco pasa nada. Yo creo que lo merece la excepción. No tengo, o sea, tengo que faltar a una reunión de un círculo, pero me entienden. Puedo, si es parte de la costumbre. Vale, pues entonces, quizás lo que, a ver, de cara a compartir información, que yo creo que es interesante para que, bueno, que podamos un poquito, yo qué sé, el documento que has dejado de George Rom y todo esto, y me gustaría leérmelo también con tranquilidad y las cosas que os he ido comentando. ¿Qué hago? ¿Traspaso estos enlaces? O sea, de alguna manera, estos links que me has pasado. ¿O me lo pasas en PDF también? Si me lo pasas en PDF o no sé si lo puedo hacer yo en PDF, no sé, de la presentación. Se puede agregar el documento por medio del chat, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sí, en el chat está. Eso está ya. Os lo vuelvo a poner, si queréis, todos los enlaces que ha puesto Sebastián. Lo vuelvo a compartir. A ver. Ya los vi. Entonces, al margen de esto, yo lo que haré será ahora con la grabación de la reunión y esta parte de documentación, lo subiremos como siempre a la web de Emergentes. Y, joder, a mí la verdad es que me encantaría, Sebastián, si nos haces este inmensísimo honor de que te asaetemos un poquito a preguntas. Feliz. Yo tuve que moverme, una disculpa, lo que pasa es que fui a dejar a mi hijo al colegio. Entonces, pues sí, tuve que hacer esa pequeña pausa, pero está todo grabado, si no me equivoco. Israel, te pasamos se graba y te pasamos la grabación, y lo que estamos comentando, en Citas Incorporó tarde, han quedado como muchas preguntas abiertas que necesitamos todos plantearlas, moverlas, y son muchas como para resolverlas ahora en 5 o 10 minutos. Entonces le hemos propuesto a Sebastián, y de momento parece ser que se deja, que haga una segunda parte de esta charla, que haga una parte ya yendo más a la conversación, a las preguntas, bueno, una parte, si quieres, más práctica, más operativa. No que ¿Suena? Me parece perfecto. Pues, compañeros y compañeros, aquí lo dejamos entonces, si os parece. Unas gracias, Sebastián. La verdad es que sí, gracias. Trabajo muy bonito. Si quieres hacer una ronda de salida, en tus manos lo dejamos. Agradecer nuevamente, como dije al principio, este es un regalo también para recordar y reordenar el recuerdo, y estos esfuerzos creo que son siempre un regalo tanto para las demás personas como para uno, así que agradecerles nuevamente esta invitación.
No sé si quieres hacer algún otro espacio de checkout, Pedro. Bueno, yo por mi parte ya más o menos lo he hecho, pero paso a los demás. Simplemente infinitas gracias y para mí ha sido, vamos, un auténtico lujo el poder escuchar todo esto con tranquilidad y más lujo si además luego podemos hacer preguntas, contrastar, conversar, que ya será el lujo premium. Así que nada, pero se lo paso, yo que sé, a Monse. Venga, te paso. Sebastián, para poder agregarte a mi red en LinkedIn, ¿cómo te encuentro? Perdón. Sebastián Zulueta Azócar. Por cierto, Sebastián, acéptame, que no me has aceptado a mí. No soy inmigrante digital, soy como desterrado digital. Pero... Sebastián. Vamos, como yo, perfil usuario final muy final, ¿no? Dice perfil de usuario final. Exacto. Sebastián, no tengo palabras para darte las gracias y me ha parecido súper valioso lo que he escuchado. Te hace reconectarte con la pelea y con las ganas de luchar, sobre todo estas personas que estamos en un entorno tan hostiles, ¿no? para implantar este tipo de cosas. Entonces, bueno, a mí tu charla hoy me ha alimentado el alma. Y me ha hecho, bueno, pues tener esperanza y intentar otra vez de nuevo ponerme al lío y a la batalla. Y no tengo palabras, deseando escucharte, pues todas estas cosas que te he dicho, más las que ha dicho Carmen, que también me interesa. que nada, darte las gracias, de verdad, de corazón. Me sumo a mis compas. Sebastián, la verdad es que un lujo tenerte por aquí, escucharte. Y realmente ha sido una presentación que yo creo que ha aportado muchísimo, además mucho marco de lo que es la sociocracia y también un siguiente punto partiendo ahí como de esta última parte ya de tus conclusiones, de estos frenos y aceleradores, va a ser súper enriquecedora. Así que mil gracias. No me permite aceptarte, estás fuera de mi perfil. Ahí podemos por interno tratar de resolver. Así me ayudas tú a... Necesito estar premium para poder estar dentro de tu red. Hijo, eso me sentí tan bajo. Es que hay mucho nivel, don Sebastián. Sí, es lo que estoy viendo. Israel, si te tranquiliza, a mí tampoco me deja. Tampoco soy premium, así que estamos... ahí te dejo mi teléfono celular, que por WhatsApp tal vez nos podemos... En WhatsApp sí me manejo. Se me hace que es más fácil. Si eres de WhatsApp, entonces tienes... Tengo algo. Sí, porque si ya no pillas el Instagram, eso ya es que ha sido ya una edad. Fíjate que... Madre mía, qué penita nos damos, ¿verdad? LinkedIn para mí no ha sido precisamente como que la red más utilizada. Bueno, es que ahora está de moda, ¿eh? O sea, mi hijo, por ejemplo, que tiene 20 años, lo usa el LinkedIn para todo. Por lo menos ahora en España. Muy bien. Bueno, compañeros, que unos tendrán que comer y otros tendremos que cenar. 569, 97, bueno, pues gracias otra vez. Un abrazo, Sebastián. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. A ver, que estoy intentando.